Buenos días. Vamos a empezar la sesión sobre el modelo 720, Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos situados en el extranjero. En esta primera parte de la exposición, que le dirán yo, vamos a ver fundamentalmente la parte teórica. La parte práctica la verán a continuación, contada por Mercedes J. Vamos a ver la normativa, las preguntas frecuentes y ya la presentación telemática, apoderamiento, formulario, los PDFs de presentación, todo ello lo verán en la sesión siguiente. Normativa. La Declaración de Bienes y Derechos situados en el extranjero tiene una normativa legal y reglamentaria. La normativa legal es la disposición original 18ª de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria. Se desarrolla a su vez en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 17 de julio. Y por último, se desarrolla en la Orden AP 72/2013 de 30 de enero. La Orden aprueba el modelo y da las pautas de presentación, la forma y el modo de presentación, pero la normativa, insisto, es una normativa legal y reglamentaria. Vamos a analizar el nuevo modelo 720 y vamos a analizarlo de dos ópticas. ¿Quiénes están obligados y qué bienes y derechos son de declarar? Los dos componentes principales de esta obligación. ¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 720? Los obligados a presentar el modelo 720 son las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas y entidades no residentes y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, como entidades que forman un patrimonio susceptible de imposición y donde las rentas se atribuyen a sus socios, comuneros, partícipes. Como vemos, es importante el concepto de residencia fiscal. Este concepto es esencial para entender qué se pretende con el modelo 720 y cuál es la finalidad última. Entiendo que si comprendemos la finalidad última del modelo, entenderemos la necesidad del mismo y también qué es lo que se pide. La finalidad última del modelo 720 es la de proporcionar información de los bienes y derechos existentes en el extranjero, cuya mera tenencia, o bien los frutos o rentas derivados de los mismos, dan lugar a rentas sujetas a la imposición personal. Bien porque el contribuyente esté sometido a tributación por su renta mundial, o bien porque esté afecto a los establecimientos permanentes en España. Es decir, que como vemos, el modelo 720 está ligado al concepto de residencia. Los residentes en España, tanto personas físicas como jurídicas, deberán de presentar su declaración personal declarando todas sus rentas, tanto las obtenidas en España como las obtenidas en el extranjero. Se dicen que están sometidos a su renta mundial. Podemos también determinar el concepto de residencia. El concepto de residencia es un concepto, muchas veces es complicado, pero no obstante se pueden dar pautas generales. Así, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, las personas jurídicas, la sujeción al impuesto la determina la residencia. Se consideran residentes las entidades en las que concurra cualquiera de estos requisitos, que se hubiesen constituido conforme a las leyes españolas, que tengan su domicilio social en territorio español y que tengan la sede de dirección efectiva en territorio español. Se entiende que tiene la sede de dirección efectiva en territorio español cuando radique la dirección y control conjunto de sus actividades en España. También hay una serie de presunciones en el caso de entidades radicadas en paraísos fiscales, que se puede considerar como residentes en territorio español, cuando la dirección efectiva de sus negocios esté en España. En cuanto a las personas físicas, el concepto de residencia es un concepto de permanencia en territorio español, es el concepto fundamental, que permanezcan más de 163 días durante el año natural en territorio español. Y no se tienen en cuenta las ausencias esporádicas. También estarán ligadas a aquellas personas físicas que radiquen en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa e indirecta. No obstante, el concepto de residencia fiscal en el caso de personas físicas también presenta una problemática, porque, por ejemplo, quienes residan habitualmente el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores, pues tiende a que ese cónyuge va a arrastrar a ser residente en España, si no está separado legalmente y los hijos menores, y tanto el cónyuge como hijos menores viven en España, al que en teoría va a efectuar una serie de trabajos fuera de España a lo largo de un año determinado.
Por el contrario, también tenemos cómo se consideran residentes en España por los miembros de misiones diplomáticas, de embajadas, los funcionarios de la Unión Europea, etcétera, que tienen que tributar por su renta en España. Realmente lo que se trata con el modelo 720 es proporcionar información de que las rentas obtenidas en el extranjero se declaren correctamente. Nos podemos cuestionar, por lo tanto, sí qué rentas se tienen que declarar. En la imposición personal, insisto, si es residente de España, efectos fiscales, se tienen que declarar todas las rentas, tanto las obtenidas en España como las obtenidas en el extranjero. Las rentas obtenidas en el extranjero podrán dar lugar, en este caso, a una deducción por doble imposición. Realmente las rentas obtenidas en el extranjero, cada convenio de doble imposición marcará a dónde o cómo se deben de tributar, pero con carácter general, en un modelo de convenio de imposición estándar, que puede ser en el ámbito de la OCDE, se puede decir que las rentas de capital inmobiliario se pueden tributar tanto en España como también en el extranjero. Lo mismo ocurre con los dividendos, lo mismo ocurre con las retribuciones de los consejeros administradores de las sociedades, lo mismo ocurre con los intereses, tributan tanto en España como también en el extranjero, con carácter general. Lo mismo ocurre con las actividades profesionales, lo mismo ocurre con las ganancias patrimoniales procedentes de bienes inmuebles, etcétera. Es decir, que vemos cómo hay un amplio abanico de rentas que se declaran tanto en España como en el extranjero. Lo que se pretende es que en la imposición personal se declaren en España las rentas procedentes de los bienes y derechos situados en el extranjero. Esa es la finalidad última del modelo. A título de curiosidad, o a título de estadística, podemos considerar que las estadísticas de renta nos muestran cómo en los últimos años, en las últimas estadísticas que tenemos del impuesto sobre la renta, 2008, 2009 y 2010, podemos hacer una pregunta. ¿Quiénes, de los 19 millones de declarantes de renta, quiénes declaran una partida en concreto, que es la deducción por doble imposición internacional por razón de las rentas obtenidas y grabadas en el extranjero? Es decir, hemos visto cómo estas rentas inmobiliarias, del trabajo, en el caso de que no sean retribuciones públicas, del capital, se someten a imposición tanto en España como en el extranjero. Y en teoría, si se es residente en España, se tenían que declarar aquí en España aplicando la deducción por doble imposición. Podemos decir, ¿quiénes declaran, o podemos cuestionarnos, quiénes van a declarar esas rentas aquí en la imposición personal, por ejemplo, en el IRPF, consignando en la casilla de la declaración la deducción por doble imposición internacional? Podemos que son muy pocas personas. De los 19 millones de declarantes, por ejemplo, en el año 2008 fueron 29.320, en el año 2009 23.538 y en el año 2010 24.064. Es decir, no llegan a 30.000 personas de los 19 millones de declarantes que declaran, en este caso, una partida de que han obtenido rentas en el extranjero y que han estado sometidos a imposición por esas rentas y de la cual se deduce el impuesto correspondiente. Como vemos, lo que se trata con el modelo 720 es de mejorar la declaración de estas rentas obtenidas en el extranjero y de esos bienes y derechos situados en el mismo, en esos países, en el extranjero. Consecuencia de todo ello es que no tienen que presentar el modelo 720 a resultar sometidos tan solo a imposición por las rentas obtenidas en España, por ejemplo, los contribuyentes no residentes y de establecimiento permanente que obtengan rentas en nuestro país, así como aquellos contribuyentes que se acojan al régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español y que están en el artículo 93 de la ley de IRPF, en el que se llaman los trabajadores impatriados. Vamos a analizar, una vez que hemos visto el componente principal, que es el componente humano, es decir, quiénes están obligados a declarar y por qué, vamos a analizar sobre qué bienes y derechos situados en el extranjero nos solicita información el modelo 720. Realmente la declaración del modelo 720 es una declaración que son tres alaberes. Esto, como se declaramos, son tres conjuntos de bienes sobre los cuales nos pide información. Cuentas, valores y bienes inmuebles o derechos sobre los mismos. Cuentas de todo tipo. Cuentas corrientes, de crédito, de valor, etcétera. En los cuales que sean de la titularidad del contribuyente o en la cual es muy importante que además de titular figure como representante, autorizado o beneficiario o sobre el que se tenga poder de disposición, o de las que sean titulares reales y no formales, que se encuentren situadas en el extranjero y que estén abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario crediticio a 31 de diciembre de cada año. En segundo lugar, el segundo componente de bienes son los valores, derechos, acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva, seguros y rentas, tanto representativos de la cesión a terceros de capitales propios,
como también aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento de negocio jurídico, como puede ser, por ejemplo, los trusts, o las acciones y participaciones de capital o social o fondo patrimonial, distribución y inversión colectiva en el extranjero. Estas obligaciones abarcan al titular formal o al titular real de esos valores o derechos. El otro componente dentro de este segundo grupo de bienes son los seguros de vida o invalidez, de los que sean tomadores, y cuya entidad aseguradora se encuentra en el extranjero. La obligación de declaración abarcará al tomador del seguro. Y el último componente de la renta de estos valores, derechos o acciones son las rentas temporales o vitalicias, de los que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de dinero o derecho de contenido económico, bienes muebles o inmuebles a entidades situadas en el extranjero. La obligación abarca al beneficiario. También tenemos que declarar los bienes inmuebles o derechos sobre los mismos situados en el extranjero y sobre los que sean titulares reales a 31 de diciembre de cada año. No obstante, hemos dicho como, a pesar de que efectivamente la fecha clave es si usted es titular de uno de estos bienes a 31 de diciembre de cada ejercicio, usted tiene que efectivamente presentar declaración. No obstante, en todo caso, hay que señalar que deberá presentarse declaración cuando a lo largo del ejercicio la declaración se hubiese dejado de tener cualquiera de las condiciones subjetivas del declarante sobre los bienes solventes heredados. Esto quiere decir que una vez que ya se ha presentado declaración sobre esta obligación informativa, cuando se dejan de dar las circunstancias subjetivas que te obligan a declarar, hay que presentar una declaración que podemos calificar como de cierre para salir del sistema. Una vez que se entra en el sistema, tenemos que salir del mismo presentando esa declaración cuando ya las circunstancias subjetivas de las mismas dejan de tenerlas. No obstante, hemos visto como estos bienes hay una serie de excepciones a obligación de declarar. Por ejemplo, son los bienes o derechos situados en el extranjero de los que sean titulares las entidades a que se defiende el artículo 9.1 del texto refundido de la Ley de Impuestos de Sociedades. Son entidades como por ejemplo el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales, los organismos autónomos dependientes de los mismos, el Fondo de Garantía de Depósitos, el Fondo de Garantía de Inversiones, el Banco de España, las entidades públicas encargadas de la gestión de la seguridad social, etcétera. Es decir, son entidades que están totalmente exentas, plenamente exentas del impuesto de sociedades, que son entidades muy tasadas y son públicas. En segundo lugar, también no hay que declarar a quienes bienes o derechos situados en el extranjero, de los cuales estén registrados en la contabilidad de forma individualizada de entidades residentes o de establecimientos remanentes situados en España de entidades no residentes. Si están en la contabilidad, ya veremos después qué se entiende por estar en la contabilidad, de una de las preguntas frecuentes, de forma individualizada, y de modo de la que quede constancia de esos bienes, pues ya están en la contabilidad de esas entidades y ya hay que declararlas los titulares de los mismos. También están exentos de declaración las cuentas y los bienes inmuebles y derechos reales sobre ellos situados en el extranjero que estén registrados en la contabilidad de personas físicas residentes que desarrollen una actividad económica y lleven contabilidad. Hay que distinguir el apartado 2 del apartado 3. Así como en el caso de entidades de personas jurídicas, todos los bienes que estén en la contabilidad están exentos de declaración. En el caso de los bienes que estén en la contabilidad de personas físicas residentes que desarrollen una actividad económica y lleven contabilidad y estén registradas en la contabilidad, lo que está exonerado de presentación son las cuentas y bienes inmuebles. No así el segundo componente, la segunda categoría de valores de derechos de contenido económico, de seguros, de rentas, porque se entiende que esos valores, por ejemplo, no tienen por qué estar afectos al negocio y del empresario individual. Por ello exigen, aunque estén registrados en la contabilidad, en principio se considera que no tienen por qué estar afectos al negocio. Luego, en el caso de personas físicas, que ejerza contabilidad, lo que va a estar exonerado son las cuentas y bienes inmuebles registrados en la contabilidad de estas personas físicas individuales. También están exonerados de presentar la declaración aquellas cuentas que van a ser objeto de declaración en el modelo 196. Es un modelo donde nos presenta información sobre los rendimientos de las cuentas bancarias. No existe tampoco la obligación de informar sobre los bienes y derechos cuando no superen una serie de límites, es decir, unos límites que son mínimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuentas, cuando los saldos a 31 de diciembre y los saldos medios del último trimestre del año no superen conjuntamente los 50.000 euros.
para todas las cuentas, y ya veremos después cómo, independientemente del porcentaje de titularidad, lo que consideramos es que para todas las cuentas, si no se supera conjuntamente los 50.000 euros, no se pide presentar la declaración, referido o a saldo el 31 de diciembre o a saldo medio. Si uno de los dos lo supera, sí que hay que declarar. En el caso de valores, derechos, acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva, seguros y rentas, cuando los saldos al 31 de diciembre de los valores, el valor liquidativo del fondo a esa fecha, el valor de rescate de los seguros o el valor de capitalización de las rentas no supere conjuntamente el importe de 50.000 euros. Y por último, en el caso de los bienes inmuebles, cuando la valoración al 31 de diciembre de los inmuebles o derechos sobre los mismos no superen conjuntamente también los 50.000 euros. Los 50.000 euros que vemos es una cifra como si dijésemos, clave, ¿no? Cuando se supere cualquiera de estos límites, debe informarse sobre todos los bienes y derechos a los que el mismo límite rebasado se refiere. Plazo y frecuencia de la declaración. La declaración, como hemos dicho, modelo 720, se presenta generalmente del 1 al 31 de marzo del ejercicio siguiente al que se refiere la información declarada. No obstante, en el año 2012, porque se hizo la normativa, se aprobó muy tarde, se aprobó en el mes de noviembre, y por motivos de ajuste fundamentalmente, se ha dado también el plazo de 3 meses, pero el plazo de 3 meses va a ser en el plazo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2013. Frecuencia. No tiene por qué presentarse la declaración informativa 720 todos los años, porque una vez presentada la primera declaración, la presentación en años sucesivos solamente es obligatoria cuando se produzca alguna de estas circunstancias que vamos a ver. En el caso de cuentas, cuando cualquiera de los saldos conjuntos, al 31 de diciembre, o bien el saldo medio al último trimestre, cuando cualquiera de estos dos saldos, o uno u otro, de todas sus cuentas, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración. En el caso de valores, seguros o rentas, la presentación de la declaración en los años sucesivos solo es obligatoria cuando el límite conjunto de valoración de los mismos hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. Y en el supuesto de bienes, inmuebles y derechos, también la presentación será obligatoria cuando la valoración conjunta de los citados bienes y derechos hubiesen también experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. Luego, por lo tanto, vemos cómo hay una cifra mágica también que son 20.000 euros. Así como para entrar o para declarar son 50.000, para repetir la declaración son aumentos, no disminuciones, aumentos de más de 20.000 euros. Ahora bien, hay que hacer una salvedad, que es que, en todo caso, de acuerdo, deberá presentarse declaración cuando a lo largo del ejercicio de declaración se hubiese dejado de tener cualquiera de las condiciones subjetivas del declarante sobre los bienes y derechos generados. Es decir, igual que para salir hay que marcar la salida. Yo una vez que ya he entrado y he declarado y he dicho que tengo una serie de saldos, o de cuentas, o de valores, o de inmuebles, si dejo de tener esos bienes, tengo que comunicar a la agencia tributaria la salida. Y por lo tanto, en este caso, cuando ya deje de tener esa condición, tendré que presentar la declaración de salida y por lo tanto ya habré informado de que ya he dejado de tener ese bien y derecho en el extranjero. Eso en cuanto al plazo y frecuencia de la declaración. Hemos visto, por lo tanto, lo que son las características fundamentales de lo que es qué bienes y derechos se declaran y quién está obligado a presentar la declaración. Insisto, la obligación de presentar la declaración, esto es muy importante, es para realizar un control sobre las rentas procedentes de esos bienes y derechos y todos en el extranjero que deben de ser objeto de la declaración personal, tanto de las personas físicas como de las entidades jurídicas. Y sobre qué bienes y derechos pedimos información, sobre esas tres categorías de bienes: cuentas, valores, seguros o rentas o inmuebles. Habrá una serie de categorías de bienes, pensemos por ejemplo obras de arte, o pensemos por ejemplo, pues no sé, cajas de seguridad en los bancos, o pensemos por ejemplo lingotes de oro, etcétera. Todos sobre esos bienes, yates, automóviles que estén situados fuera, sobre esos bienes no pedimos o no se pide la información. Se pide sobre esas tres categorías de bienes: cuentas en sentido amplio, valores, seguros o rentas, inmuebles o derechos. Eso es importante decirlo. Una vez clarificado, como he dicho, el ámbito subjetivo y objetivo, vamos a ver ya la propia declaración en sí. La propia declaración en sí, el propio contenido de la declaración. El contenido de la declaración es un contenido que está arreglado, un contenido que está arreglado en el reglamento, en el decreto que hemos visto antes, que desarrolla
la Ley General Tributaria en este aspecto. En el caso de cuentas, la información no es homogénea o no se pide la misma información en todos dependiendo de los tipos de bienes. En el caso de cuentas, lo que se pide es la razón social o la denominación completa de la entidad bancaria de crédito, así como su domicilio. También se pide la identificación completa de las cuentas, la fecha de apertura o cancelación, o en su caso la fecha de concesión y revocación de la autorización. Y también se pide los saldos de las cuentas al 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. Salvo que sea el saldo también, en el caso de dejar de declarar, porque ya al dejado de tener esa cuenta, el saldo y la fecha de distinción de la condición del declarante. En el caso de los saldos, se nos ha llegado que efectivamente algunas entidades pues suministran solamente saldos al 31 de diciembre. En este caso, la norma dice que hay que calcular el saldo medio. Pues con el extracto de la cuenta, pues se intente calcular el saldo medio en función del último trimestre, que no deja de ser una operación matemática sencilla. En el caso de valores, lo que se va a pedir en este caso va a ser la razón social o denominación de la entidad completa, de la entidad jurídica, del tercero diseñario, de la identificación del instrumento o relación jurídica o de institución de inversión colectiva según corresponda, así como su domicilio. También se pide el saldo, en este caso, al 31 de diciembre de cada año de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o de los fondos propios de entidades jurídicas, de esos valores que están cedidos a terceros, esa representativa de la cesión a terceros de capitales propios, o de los valores correspondientes al instrumento jurídico correspondiente. También se pide, por ejemplo, el valor liquidativo al 31 de diciembre de las acciones y participaciones en la institución de inversión colectiva. Insisto que también podrá ser el saldo valor en la fecha de extinción de la condición del declarante. Seguros y rentas. En seguros y rentas lo que se pide es la identificación de la entidad aseguradora, indicando la razón social o denominación completa y su domicilio. En el caso de seguros, se informará del valor de rescate al 31 de diciembre y para las rentas temporales o vitalicias se indicará el valor de capitalización al 31 de diciembre. Ambos valores se determinan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Impuesto de Patrimonio, la Ley 19/91 de 6 de junio. En el caso de bienes inmuebles y de derechos sobre bienes inmuebles, por último. Lo que se pide es la identificación del inmueble con especificación sucinta de su tipología. Fundamentalmente si es urbano o rústico, es lo que pedimos. La situación del inmueble es el país o territorio en que se encuentre situado, su localidad, su calle y su número. También en este caso lo que pide es la fecha de adquisición, porque lo indica la norma. Y también se pide el valor de adquisición del inmueble o el valor de los derechos reales sobre ellos al 31 de diciembre, según la regla de valoración establecidas en la Ley de Impuesto de Patrimonio. Hemos visto, por lo tanto, quién está obligado, qué bienes se declaran, el contenido de esos bienes, el contenido mínimo de esos bienes que está marcado en la normativa. Vamos a ver también en la normativa una cosa que también está muy marcada, que es las consecuencias de no declarar estando obligado a ello. Y son unas consecuencias realmente graves. La Ley 7/2012 lo que hace es que cambia el artículo 109.2 de la Ley de Renta y el artículo 134.6 y 7 del texto refundido de la Ley de Impuesto de Sociedades. El artículo 139.2 de la Ley de Renta indica que en todo caso tendrá la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas, integrándose además en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescriptos, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los cuales no se hubiese cumplido en plazo la obligación de presentar esta declaración. No obstante, hay una posibilidad de escape, es que no se aplica lo previsto en este apartado cuando se acredite que la titularidad de los bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no se hizo la condición de contribuyente por este impuesto, fundamentalmente porque a lo mejor son un contribuyente no residente. Es decir, salvo que demuestres que esas rentas no han sido declaradas o se corresponden con rentas ya declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos con los cuales no era contribuyente del impuesto sobre la renta, hay una presunción en la que se considera que si se descubre por parte de la Administración Tributaria bienes o derechos no declarados en esta obligación, situados en el extranjero, se considera que eso es incremento de patrimonio no justificado y va a la base liquidable general, que como todos sabemos se aplica en la tarifa general del impuesto y que generalmente ya al tipo marginal, es decir, al tipo superior del impuesto. Eso en el caso de renta. En el caso de sociedades, pues una previsión similar.
En todo el caso, se entiende que ha sido adquirido con cargo a renta no declarada y se imputa el periodo impositivo más antiguo de entre los no prescriptos, susceptible de dualización, los bienes y derechos respecto a los cuales el sujeto masivo no hubiese cumplido en el plazo establecido la obligación de información del modelo 720. Lo mismo, no obstante, si se acredita que esos bienes o derechos se corresponden con rentas declaradas o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos de los cuales no, en esa entidad no estuviese contenido la condición de sujeto masivo del impuesto, pues también es una prueba que tiene que demostrar el contribuyente, entonces ya esa presunción deja de tener efecto. Y el valor de esos elementos patrimoniales sí se incorpora y es válido a todos los efectos fiscales, es decir, si ese bien ya se incorpora, pues después sobre eso podrán realizar las amortizaciones o el valor de adquisición será ese en el caso de las transmisiones, etcétera. Hay que considerar, por lo tanto, que esta previsión tanto de la ley de renta como de la ley del impuesto de sociedades. El primer año en que va a ser aplicable esto es el 2012, es decir, ya la declaración de renta y de sociedades del 2012 está esta presunción legal. Y ese primer año, en lo que, de acuerdo con esta previsión legal, se llama como el periodo impositivo más antiguo de entre los no prescriptos. Es decir, que si la Administración Tributaria descubre este año, por ejemplo, en el mes de octubre, un bien o derecho no declarado, lo considera renta de 2012. Si lo descubre en el año que viene, pues será, el periodo más antiguo será 2012, renta de 2012. En el año 2015, pues será también renta de 2012. En el año 2016 será renta de 2012. Así, en el año 2017, pues ya podrá ser renta de 2012 o 2013, dependiendo de cuándo se haya descubierto el bien. Es decir, el primer ejercicio, por lo tanto, al cual se va a aplicar esta presunción, va a ser renta y sociedad de 2012, que sea el primer ejercicio de los próximos 4 años, será el más antiguo al cual se imputen estos bienes y derechos no declarados. La aplicación también de esta obligación de declarar, como vemos, da lugar a un incremento no justificado del patrimonio que va al tipo del impuesto de sociedades o al tipo máximo, porque es una tarifa general, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pero es que además de esta cuota tributaria, el dejar de declarar estos bienes y derechos, este incremento no justificado del patrimonio, por lo tanto, resultante, va a tener una sanción, va a dar lugar a una infracción tributaria que tiene la consideración de muy grave y sancionable con una multa pecuniaria proporcional del 150% del importe de la base de la sanción. La base de la sanción, como he dicho antes, será esta la cuantía de la cuota íntegra, resultante de la aplicación de los artículos de las normas citadas. Y además, no se tiene en cuenta para el cálculo de esta base de la sanción cantidades que pudiesen minorar la base imponible liquidable de la cuota íntegra, es decir, que la sanción, el 150% del importe de esta sanción, es como si dijésemos la cuota íntegra resultante de aplicar directamente el tipo de gravamen del resultante o determinado a esos bienes o derechos dejados de declarar, independientemente de que tengas cantidades a compensar que después hagan que a lo mejor la cuota es una cuota inferior. Y como vemos, las consecuencias son unas consecuencias bastante importantes. La sanción establecida en esta disposición es incompatible con otra cualquiera, es bastante alta, como veis, que se podría haber cometido en relación con estas ganancias patrimoniales no justificadas, y sí que es aplicable, como dice la última línea de esta presentación, lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General Tributaria, es decir, la reducción de la sanción en el caso de conformidad y por protopago. Y como vemos, resumiendo, las consecuencias de no obligar, de no declarar, estando obligado a ello, es que se puede considerar que esos bienes o derechos no declarados pueden dar lugar a un incremento no justificado del patrimonio. El tribunal de renta a la tarifa general, al tipo máximo de gravamen, se puede decir, pues al tipo marginal de gravamen, y en sociedades al tipo del impuesto correspondiente. Sobre esa cuota se va a aplicar una sanción que es del 150%. Teniendo en cuenta que sobre esa base de la sanción, no sé, en el caso de que tengas cantidad de crédito de compensar que reduzcan, puede ser que reduzcan incluso la cuota generada por ese incremento de declarado, no hay posibilidad de compensación. La sanción va a ser una sanción del 150%. Como vemos, las consecuencias son bastante graves. También la Ley General Tributaria, la disposición adicional 18ª, en este caso marca un régimen de infracciones y sanciones en relación con la presentación de esta nueva declaración informativa con una presentación incorrecta. Es decir, no, yo he declarado, pero lo he hecho de una manera incorrecta. Entonces, estas infracciones son calificadas como muy graves. Después veremos un ejemplo de cómo opera esta sanción en el caso de las preguntas frecuentes. Se analizan las infracciones de acuerdo con los 3 conjuntos de bienes y derechos
definidos en el objeto de declaración. Y para cada conjunto de esos de datos, porque no deja de ser 3 declaraciones en sí, se establece una sanción mínima en el caso de que la infracción cometida afecte a la declaración de bienes y derechos comprendidos en cada uno de ellos. La definición de datos y conjunto de datos se recoge del desarrollo reglamentario. Así, por ejemplo, para cada dato o conjunto de datos, si el dato no está incluido en la declaración o se ha aportado de una manera incompleta, falsa o inexacta, hay una sanción de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos y con un mínimo de 10.000. Es decir, la sanción mínima en este caso va a ser de 10.000 euros por una presentación incorrecta de la declaración. Y teniendo en cuenta que podrá ser 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos mal declarados. Y la presentación fuera de plazo, o bien una presentación presentada por otros medios, es decir, que no sea una declaración presentada por Internet, como después vamos a ver, la presentación de la declaración se tiene que realizar de una forma obligatoria a través de Internet. Va a ser una sanción de 100 euros por cada dato o conjunto de datos y con un mínimo de 1.500 euros. Es decir, que tenemos ya una sanción mínima por presentar la declaración incorrecta de 10.000 euros, o en el caso de presentarla fuera de plazo o presentarla por otros medios que no sea Internet, una sanción de 1.500 euros por presentar realizar esa presentación o por otros medios fuera de plazo. Como vemos, las sanciones son también unas sanciones bastante importantes en este caso. A continuación vamos a ver, una vez vista la normativa, es decir, hemos visto la normativa, quién está obligado a declarar, el objeto de la declaración, el contenido y las consecuencias, en este caso, de la no presentación de la declaración. Vamos a ver las preguntas frecuentes, un abanico de preguntas frecuentes en donde pues intentaremos aclarar cada uno de estos aspectos de la declaración. Las preguntas frecuentes más importantes. Hay que tener en cuenta que estas preguntas frecuentes figuran o están en el portal de la agencia tributaria y se están actualizando. Ya hay más de 50 preguntas frecuentes y nuestro objetivo es que pues a primeros de abril estén ya todo el abanico de preguntas frecuentes completado. Y no obstante, se puede decir que el 90% o más del 90% de las cuestiones que nos han estado preguntando tanto los contribuyentes como los despachos de asesores, etcétera, los colectivos de asesores fiscales, pues están ya contestadas. A los cuales hay que agradecer en este caso su interés y que realmente es una declaración bastante importante. Las preguntas frecuentes, el acceso, como hemos dicho, es a través del portal y está con una serie de, como se dijésemos, de capítulos, ¿no? De categorías igual. Después vamos a poner, se ha puesto recientemente, cuando se vea este vídeo, ya otro capítulo de cuestiones de cumplimentación, ¿no? Cuestiones técnicas, no tanto formales, sino como ya de la propia cumplimentación del modelo. Por ejemplo, la primera pregunta es, vamos a cuestionarlos, si los obligados a declarar son exclusivamente aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual por el artículo 9 o de la ley de renta, o también se incluyen los contribuyentes que van a tributar por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10, es decir, como miembros de misiones diplomáticas españolas, miembros de oficinas consulares, titulares de cargos de oficial del Estado español, miembros de delegaciones y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales, o funcionarios que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial, así como los miembros de cualquier organismo que en virtud de sus estatutos estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias y imposición directa de España. Así que, como vemos, la respuesta va a ser sí, ¿no? Pero intentamos justificar, ¿no? Decir, es que usted tiene que declarar por la renta mundial y por lo tanto tiene que presentar información sobre esos bienes o derechos susceptibles de generar rentas que tiene que incluir en su declaración personal. Es decir, respuesta, se entiende que son obligados a presentar la declaración todos aquellos contribuyentes que han de tributar en IRPF por la integridad de su renta. Por lo tanto, pues aquellos que tengan residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de la ley de renta, como también aquellos miembros, como he dicho antes, que en virtud de sus estatutos están obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España. Es el caso, por ejemplo, en particular de los funcionarios y agentes de la Unión Europea, que tienen su residencia habitual en el territorio español en el momento de entrar al servicio de la Unión y establezcan su residencia en el territorio del Estado miembro únicamente en razón del ejercicio de sus funciones, ya que conservan la condición de residentes fiscales en nuestro país, España, y tributan en España por integridad de su renta, es decir, por su renta mundial. Aunque efectivamente los sueldos, salarios y monumentos abonados por la Unión Europea están exentos del IRPF, pero están exentos y tributan, pero están exentos, ya que son gravados por un impuesto regulado por la propia Unión Europea, no sucede así, por ejemplo, con el resto de sus rentas. Rentas de capital, tanto mobiliario como inmobiliario, ganancias patrimoniales que puedan tener.
Y estas rentas, por lo tanto, entre las que se encuentran las rentas procedentes de estos bienes y derechos situados en el extranjero, se encuentran plenamente sujetas al IRPF español. Se quiere tener información, por lo tanto, de esas rentas o de esos bienes que pueden generar esas rentas. Todo ello permite cumplir, por lo tanto, que estamos obligados a presentar la declaración informativa las personas físicas que tengan la condición de contribuyente de IRPF conforme al artículo 10 de la ley, así como los miembros de estos organismos que en virtud de sus estatutos o normas que se pueden aplicarles estén obligadas a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España, como contribuyentes de renta, como el caso, por ejemplo, de estos funcionarios y otros agentes de la Unión Europea que, insisto, siguen conservando la condición de residentes fiscales en España. La segunda pregunta, por ejemplo, es una persona física residente habitual en el extranjero, es contribuyente de renta y tiene abierta una cuenta en un establecimiento del extranjero de una entidad domiciliada en España. ¿Tiene la obligación de presentar la declaración informativa o no? Pues no, efectivamente, tendrá la obligación de presentar la obligación informativa, salvo que tenga la acreditación suficiente de que la entidad ha informado ya con esta cuenta. ¿Cuándo ha informado la entidad domiciliada en España de esta cuenta en el extranjero? Pues si el contribuyente le ha informado de su condición de residente fiscal o de contribuyente de IRPF en España, la entidad domiciliada en España habrá dado la información. Y si no le ha informado de la condición de residente fiscal o de contribuyente de IRPF en España, la entidad domiciliada en España, pero con una cuenta abierta en el extranjero, pues no habrá informado al fisco español de esa cuenta. La tercera pregunta. ¿Existe obligación de presentar declaración cuando se comparte la titularidad sobre una cuenta bancaria en el extranjero cuyo saldo a 31 de diciembre supera los 50.000 euros? La titularidad corresponde a varias personas, pero, insisto, el saldo de la cuenta supera los 50.000 euros. Aquí es importante decir, como cualquier tipo de bien, existe obligación de informar cuando se supere ese límite. El límite son para la cuenta conjunto de cuentas, ¿no? Y siempre y cuando no concurran ninguna de las circunstancias, excepciones a la obligación de declarar. Con independencia del número de titulares de la cuenta. ¿De qué se informa del modelo? El modelo se informa de los saldos totales sin prorratear. Cada persona, en este caso, cada contribuyente informa del saldo total de la cuenta y indica en el modelo su porcentaje de participación. Eso es, así está, cómo está diseñada la norma y cómo está diseñado el modelo en cuestión. Lo mismo ocurre cuando en la pregunta de si existe obligación de presentar una declaración cuando se comparte la titularidad sobre un inmueble situado en el extranjero y cuyo valor de adquisición supera los 50.000 euros al 31 de diciembre. Es un inmueble, titularidad de varias personas. Pues lo mismo. Existe la obligación de informar y se informará del valor de adquisición total sin prorratear, indicando el porcentaje de participación de cada contribuyente. Lo mismo ocurrirá respecto de cualquiera de los tipos de bienes y derechos recogidos en estas tres obligaciones de información: cuentas, valores, seguros y rentas e inmuebles. Cuando consten varios titulares, se informará sobre el valor total del bien y se indicará el porcentaje de participación de cada uno. Por ejemplo, hay una quinta pregunta, también para aclarar cómo funcionan los límites. En el caso de una cuenta bancaria en el extranjero, cuyo saldo asciende a 150.000 euros al 31 de diciembre de 2012, y de las cuales son titulares una entidad residente, al 70%, que la tiene registrada en su contabilidad, y una persona física residente solamente con un 30% que no llega a los 50.000 euros que está registrada en su contabilidad, que no la tiene registrada en su contabilidad, es una persona física que no es empresario ni profesional. ¿Existe obligación de declarar por parte de la persona física? Y ahí vemos cómo en principio, a la pluma, la entidad en principio, si la tiene registrada en su contabilidad, no tendría que declarar. Y la persona física no llega a los 50.000 euros, pero ¿qué ocurre? Que el saldo sí que supera los 50.000 euros, es 150.000. Entonces, se tiene que presentar la declaración informativa por parte solamente de la persona física, declarando el saldo a 31 de diciembre y indicando que su participación es de un 30%. O sea, esto quiere decir que aunque haya otros titulares no obligados a declarar por ese bien, eso es muy importante, si se dan las circunstancias que obligan a declarar ese bien, se debe efectuar la declaración indicando en este caso el porcentaje de participación. Por lo tanto, ahí la persona física declarará que es titular de una cuenta corriente de 150.000 euros, cuyo saldo a 31 de diciembre asciende a 150.000 euros y cuya porcentaje de participación es del 30%. La sexta pregunta es una pregunta también importante y está con varios ejemplos
Hablaba de si, por ejemplo, yo nunca he tenido la obligación de presentar el modelo 720, ni siquiera durante el ejercicio en que se ha cancelado o se extingue la titularidad sobre el bien. ¿Existe obligación de declarar sobre ese mismo derecho situado en el extranjero? Por ejemplo, yo soy una persona física que tengo una cuenta bancaria abierta en el extranjero, pero nunca he tenido la obligación de informar porque nunca he llegado, por ejemplo, a los 50.000 euros, ¿no? Si esta persona cancela la cuenta a lo largo del ejercicio, ¿debe presentarse la declaración informativa de la misma? No, la respuesta es que no. Si no se ha entrado en el sistema, una vez que no se ha entrado en el sistema, no se ha entrado nunca, pues esta persona tampoco tiene que comunicar la cancelación. Ahora bien, como veremos después, si se entra en el sistema, se debe de comunicar la cancelación. Si no se ha entrado nunca en el sistema, no se debe de comunicar la cancelación. Ejemplo 2. Una cuenta bancaria abierta en el extranjero y que está identificada y registrada en la contabilidad de una entidad. Esta entidad nunca ha tenido la obligación de declarar este modelo informativo. En el caso de que la cancele, ¿debe presentarse la declaración informativa de la misma? La respuesta es que no. Colocando la sociedad, la sociedad no debe presentar nunca la declaración informativa sobre la cuenta bancaria cuando cesa la titularidad sobre la misma. Además, hay que tener en cuenta que esta exoneración también se va a extender al apoderado, autorizado o a cualquier otro titular real sobre esa cuenta bancaria. Y si yo nunca he tenido la obligación de presentar la declaración de esa cuenta, tampoco va a tener la obligación de presentar la declaración el apoderado, o sea, cuando se cierre esa cuenta, el apoderado, el autorizado o cualquier otro titular de esa cuenta bancaria. Esta pregunta lo que indica, por lo tanto, es que si nunca he entrado yo en la información del 720, cuando se produce el hecho de la cancelación de ese bien, tampoco tengo que comunicar la cancelación. Eso es una cosa importante y que es aclaratoria y que restringe, por lo tanto, el ámbito de declaración. Otra pregunta ya relativa a los planes de pensiones y contratados en el extranjero. El plan de pensión en sí no es objeto de declaración, en tanto no se produzca la incidencia que da lugar al cobro. ¿De acuerdo? El artículo 42 remite a la ley de impuesto de patrimonio para valorar esas rentas en el caso de que se produzcan, ¿no? En este caso una renta temporal o vitalicia. Y se dice que efectivamente está constituida, o la renta temporal vitalicia, constituida como consecuencia de la entrega de un capital de dinero, de los bienes muebles o inmuebles, deberán computarse por su valor de capitalización en la fecha de devengo del impuesto. No obstante, la pregunta octava es a continuación. En el caso de que se lleve a cabo el rescate de ese plan de pensiones, ¿debe informarse sobre la renta que se obtenga? En este caso, efectivamente, sí. Es una renta obtenida en el extranjero y cualquiera que sea la modalidad de rescate debe de informarse siempre y cuando supere el límite, en este caso, como hemos visto, de 50.000 euros. La novena pregunta es si el obligado tributario es titular de acciones de una sociedad extranjera y estas se encuentran depositadas en una entidad constituida o establecida en España. ¿Existe obligación de presentar una declaración informativa modelo 720 sobre estas acciones si se cumplen el resto de requisitos para estar obligado a declarar, es decir, si supera los 50.000 euros, etcétera, y estamos poniendo el caso de que yo soy titular de acciones de una sociedad extranjera y estas se encuentran depositadas en una entidad constituida o establecida en España? Es decir, yo tengo que declarar, la persona física, por ejemplo, tiene que declarar. La respuesta es la siguiente. Respecto de las acciones de sociedades extranjeras que su titular mantenga el establecimiento de entidades depositarias situadas en España, no existe obligación de informar sobre las mismas, siempre que estas entidades estén obligadas a proporcionar a la Administración Tributaria la información sobre el titular de estos valores. Por ejemplo, tengo acciones, por ejemplo, de una entidad extranjera y están depositadas en un banco español. ¿Tengo que declarar el modelo 720 por estas acciones de esa entidad extranjera? Pues si la entidad española, la domiciliada en España, ha facilitado la información, de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, la persona física española no tendrá que, o persona física o jurídica, ¿no?, que es titular de unas acciones que están depositadas en una entidad de depósito, pues no tendrá por qué presentar esa declaración. La décima pregunta es una pregunta también de carácter financiero. En el caso de que titular una cuenta corriente o cualquier otro bien o derecho objeto de declaración quede exonerado de la obligación de declarar por concurrir alguna de las causas que determinen que no resulte de aplicación la misma, ¿está obligado a presentar información sobre estos bienes y sus derechos el resto de titulares reales, tanto apoderados y autorizados sobre los mismos? La respuesta es la siguiente. Ojo, solamente quedan exonerados cuando concurre la circunstancia de que la persona o entidad titular estuviese dentro del ámbito subjetivo de estas obligaciones y que esa persona titular quedase exonerada de la obligación de informar. Es decir, la consecuencia de esta pregunta, una pregunta también que es clave,
muy importante, es que la exoneración de la obligación de informar del titular se puede decir que beneficia o aprovecha al resto de obligados. Si el titular está exonerado de informar, de la obligación de informar, ello implica que beneficia o aprovecha al resto de obligados a declarar, que pueden ser en algunos casos los beneficiarios, los apoderados, los titulares reales, los autorizados, etc. La pregunta 11 hace referencia a, por ejemplo, si la financiación de estos bienes, es decir, por ejemplo, una persona física contribuyente por renta en el ejercicio de 2011 obtuvo un premio de la Lotería Nacional, que invirtió ese mismo año en adquirir un inmueble en el extranjero. El premio quedó exento de renta. ¿Debe presentar el módulo 720? La primera pregunta sería, por ejemplo, si el inmueble se financió con cualquier otra renta exenta, como por ejemplo puede ser la renta exenta de los salarios y emolumentos abonados por la Unión Europea a sus funcionarios o agentes. La respuesta es que sí, que tiene que declarar, es decir, no existe ninguna, siempre y cuando no concurra ninguna causa que le exonere de la obligación de presentar la declaración informativa, pues tendrá que presentar la declaración con independencia de que la renta con la que se adquirieron estos bienes y derechos hubiese estado exenta o no. Es decir, que la financiación, en este caso, de cómo se financia el mismo derecho en el extranjero, si la renta está exenta o no tiene nada que ver a la hora de declarar el bien o derecho. Se dice siempre que la lotería, por ejemplo, está exenta, pero después los bienes en los cuales se materializa la lotería y las rentas obtenidas posteriormente de los bienes en los cuales se materializa la lotería o cualquier otra renta exenta no tiene por qué estar exentos. En este caso, hay que tener información porque ese inmueble podría generar rentas sometidas a la tributación en España. La pregunta 12 es una pregunta en qué momento deben computarse los valores de los bienes significados en el extranjero para aplicar el límite de 50.000 euros del artículo 42 de bis y 42 ter del Reglamento General de Aplicación de los Tributos. Entonces, ¿en qué momento? Pues vamos a analizar en este caso los distintos momentos que marca la legislación. El sujeto pasivo, obligado a declarar, esto es muy importante también, esto me gusta ver cómo se debe declarar, en qué momento hay que tomar el valor. Debe tener en consideración los siguientes valores, las siguientes fechas, y los siguientes valores. Respecto de las cuentas, el artículo 42 bis, insisto, saldo de las cuentas a 31 de diciembre y saldo en medio del último trimestre. Si cualquiera de esos dos saldos supera la obligación de declarar, hay que declarar. Respecto de los valores del artículo 42 ter 1 del reglamento, valores, tanto obligaciones o acciones, los saldos de los valores a 31 de diciembre. Respecto de las acciones o participaciones en institución de inversión colectiva, valores liquidativos a 31 de diciembre. Respecto de los seguros, valores de rescate a 31 de diciembre. Respecto de las rentas, valores de capitalización a 31 de diciembre. Y respecto de inmuebles, su valoración a 31 de diciembre. Ahora bien, siempre hay la cláusula de cierre. No obstante, lo señalado para estos bienes, ¿de acuerdo? Si el sujeto obligado a declarar perdió esta condición antes del 31 de diciembre, el valor que hay que tomar en consideración es el de la fecha en que se hubiese perdido esta condición. Es decir, cuando yo declaro por última vez porque pierdo la condición, entonces lo que hay que ver es la valoración en la que se pierde esta condición. Se tiene que declarar en todo caso y el valor que tengo que poner de ese bien es el valor de la fecha en que perdí la condición de titular o de autorizado, de beneficiario, de representante. En todo caso, independientemente del valor que tenga, como lo he dicho, una vez que se ha entrado en la rueda de la declaración, tienes que comunicar la salida. ¿Qué valor pones? Pones el valor en el valor que tenía ese bien cuando saliste, la fecha en que dejaste de ser titular, autorizado, beneficiario, representante. Por lo tanto, ya hemos dicho qué valores se ponen en los valores que se mantienen en el patrimonio, en la declaración, y los valores de salida, la valoración o la fecha de salida. Esta pregunta responde en qué fecha, cómo deben de computarse estos valores. Otra pregunta, por ejemplo, que nos han hecho y que es interesante, es, por ejemplo, si se debe informar sobre las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de inmuebles situados en el extranjero, con la actividad arriba de la actividad pública. Pues la respuesta es que no. Solamente se debe declarar cuando se ostente la titularidad o titularidad real sobre el inmueble o derecho real sobre los mismos. La típica pregunta 14 también es muy importante. Si un bien o derecho que deba ser objeto de declaración es ganancial y solamente consta como titular formal uno de los cónyuges, ¿existe obligación de otro cónyuge? La respuesta va a ser afirmativa, es decir, cuando la idea formal de un bien o derecho corresponde a uno de los cónyuges, ambos cónyuges, porque ambos cónyuges pueden obtener rentas, el bien es ganancial y la renta es ganancial. Si está dentro del ámbito subjetivo de la obligación,
tiene la obligación de presentar la declaración. El cónyuge que no es titular formal deberá declarar como titular real, de acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 10/2010. Por lo tanto, ¿por qué? Pues fundamentalmente, como he dicho antes, porque al ser el bien ganancial, las rentas se atribuyen tanto al titular formal como también al cónyuge, porque son bienes gananciales. La pregunta 15 es una pregunta, y la pregunta también siguiente es una pregunta en este caso, de superposición. Vamos a ver ahora de titularidad directa o indirecta en este caso, ¿no? Por ejemplo, el primer caso, un caso muy frecuente, persona física residente en España, es socio directa o indirectamente de una sociedad residente. Yo soy socio de una sociedad residente en España. Esta sociedad, a su vez, lo es de otra sociedad no residente. ¿Qué obligaciones de información tiene la persona física y la sociedad residente? Pues aquí, evidentemente, la respuesta no puede ser otra que la obligación de informar lo que afectaría a la sociedad residente respecto de su participación en la no residente. Ahora bien, esta información no resulta exigible cuando esa sociedad residente de España quede exonerada por cumplir algunos de los supuestos del artículo 42.4, fundamentalmente el requisito de que esté contabilizando sus bienes, no en su contabilidad. Por lo tanto, cuando concurra alguno de estos supuestos en la sociedad residente, la persona física no deberá informar de las acciones de la sociedad no residente, ni de los activos integrantes del patrimonio de la misma. ¿Por qué? Porque al quedar el titular, en este caso, ya exonerado, la sociedad residente de España que tiene los bienes, ya queda exonerado de la obligación de declarar. Arrastra, en este caso, a la persona física residente que es socio directa o indirectamente de esa sociedad. Ojo, hay que hacer una salvedad, lo anterior será de aplicación siempre que la sociedad no residente realice efectivamente una actividad económica y mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, es decir, que no tenga un carácter instrumental cuya finalidad sea el mero control indirecto de los bienes por parte del titular real, en este caso la persona física. Es decir, esto no vale para realizar operaciones de ingeniería financiera. Pero si efectivamente la sociedad no residente es una sociedad que desarrolla una actividad económica y que simplemente la sociedad española tiene acciones de esa sociedad y las tiene contabilizadas, pues en principio la persona física residente de España no tiene por qué presentar que es socio de esa sociedad española y que a su vez tiene acciones de otra sociedad, no tiene por qué presentar la declaración. Como vemos, intentamos simplificar siempre y cuando eso no se utilice como un mero carácter instrumental. Esta es la pregunta en el caso de que la persona física con carácter indirecto sea socio de una sociedad que a su vez sea socio de otra sociedad no residente. La pregunta 16 son, en este caso, que el residente de España es socio de una sociedad ya no residente, hay un primer nivel, ¿de acuerdo? Ya yo soy socio directamente ya de una sociedad no residente, y esa sociedad no residente a su vez lo es también de otras no residentes, es decir, segundo nivel. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo ser a su vez socio directo o indirecto, en este caso, y tengo que poner la titularidad directa o indirecta de varios bienes. ¿Qué obligación de información tiene el residente respecto de esas entidades no residentes y los bienes de titularidad de estas? ¿Que tiene que informarles todos y cada uno de los bienes llegando hasta el máximo nivel o no? Pues la respuesta es que el residente deberá informar sobre su participación en la primera de las sociedades no residentes, sin más. Es sin tener en cuenta que a su vez esta es también socia de otras entidades no residentes. Es decir, se simplifica por lo tanto, como vemos, la declaración bastante. Ojo, que también esto es de aplicación siempre que las sociedades no residentes realicen efectivamente una actividad económica mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. Es decir, que no tenga un carácter instrumental cuya finalidad sea el mero control indirecto de los bienes por parte del titular real. Si yo monto una cadena de sociedades para controlar instrumentales, para controlar bienes en el extranjero, será la persona física residente la que tendrá que declarar como titular real, en este caso, de cada uno de los bienes. Pero si no es el caso, yo soy socio de una entidad no residente y a su vez es socio de otras entidades no residentes, yo simplemente lo que tengo que declarar es mi participación en la sociedad no residente en España, la participación de primer nivel. Yo creo que queda claro en este caso cómo se intenta simplificar, pero siempre y cuando eso no se utilice como un mero carácter instrumental para controlar o para traer la titularidad real indirecta de los bienes. La otra pregunta, ya más instrumental, es si deben declararse las cuentas con saldos negativos, en caso de que existan otras cuentas con importe superior a 50.000 euros. Si para determinar si supera o dicho umbral se han de tener en cuenta los saldos negativos, la respuesta es que efectivamente deben de declararse los saldos negativos. En los diseños de registro, publicados en la orden, existe la posibilidad de cambio dentro de los campos de valoración de que se consignen los saldos negativos con los registros declarados.
Es decir, para determinar, por lo tanto, si se supera el umbral de declaración, se ha de netear los saldos negativos con los positivos. Y si el neto supera el umbral de 50.000 euros, hay que declarar. La pregunta 18 es la siguiente. A efectos de la obligación informativa, las acciones negociadas en un mercado organizado extranjero de características análogas a los españoles, ¿cómo pueden valorarse? La verdad es que ahí se ha abierto la mano en el sentido de que digo que la valoración puede ser por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 15 y 17 de la Ley de Impuesto de Patrimonio, que hace referencia al valor de capitalización, los beneficios obtenidos en los últimos años, valor técnico según balance, o también, en este caso, aunque no sean bolsas españolas, también a la cotización en los mercados españoles, también se admite el valor de cotización al 31 de diciembre. Es decir, se ha tenido en este caso que es una valoración, o bien por cualquiera de los medios, valor teórico, valor de capitalización de beneficios, o también valor de cotización, porque muchas veces los valores técnicos pues hemos considerado que a lo mejor no tiene por qué conocerlos, en este caso el accionista, y por lo tanto se ha considerado que estas acciones se valoran por su valor de cotización al 31 de diciembre, aunque sea un mercado internacional. Se justifica la valoración y por lo tanto se va a considerar. También aquí está el caso de la moneda, ¿no? Si una persona de la sociedad es titular real o titular de un inmueble situado en el extranjero, cuyo precio de adquisición consta en una moneda diferente al euro, tiene la obligación de presentar declaración informativa. ¿Y cuál es el tipo de cambio? Pues el tipo de cambio se da siempre en la fecha en la cual se realiza la valoración. Es decir, siempre hay que los valores tienen que ser valores, en este caso, expresados en euros, y efectivamente, a lo mejor las diferencias de tipo pueden dar lugar a diferencias, aunque tenga que ser muy bien, a diferencias de valoración superiores, en este caso, a 20.000 euros. Recordemos que lo que te marca en la frecuencia de declaración es si se aumenta el bien en más o menos la valoración de 20.000 euros. Y que tengas que declarar simplemente por ese aumento de valor nominal. Es posible. El impuesto sobre el patrimonio sí lo recoge, y esto sigue las mismas reglas que el impuesto de patrimonio. La pregunta 20 hace referencia a las cuentas globales, ¿no? Es decir, si una cuenta recoge una cuenta de valores, ¿no? Es decir, cuenta de valores globales. Una cuenta recoge globalmente diferentes elementos o bienes, los cuales se encuentran perfectamente individualizados, con códigos diferentes, un ISIN o cualquier otro código de valores. ¿Se debe informar de forma individualizada por cada uno de ellos, con el registro diferentes? Pues la respuesta es que sí. Es decir, queremos saber la dinero en realidad, ¿de acuerdo? Si efectivamente esta cuenta de valores está perfectamente diferenciada, los códigos diferentes, con códigos diferentes, cada uno de los bienes, de los valores que constan en esa cuenta, en la medida en que esa cuenta global o una cuenta de custodia, que no deja de ser más que una cuenta de custodia, recoja bienes diferentes, ya sean acciones, participaciones o depósitos, deberá informarse de forma individualizada respecto de cada uno de ellos, puesto que pueden constituir bienes integrantes de diferentes obligaciones de declaración, pese a ser objeto de información en este mismo modelo 720. La pregunta 21 es una pregunta siguiente. ¿Debe informar una persona física en una cuenta en el extranjero de la que es autorizada y cuya titularidad corresponde a una entidad residente del grupo empresarial para el que trabaja, cuya matriz es residente de España? En este caso, como vamos a ver, la matriz es la que va a determinar si la sociedad matriz residente de España quiere registrar esa cuenta en la contabilidad, pues la matriz, el titular, va a arrastrar al autorizado y por lo tanto este autorizado no debe informar siempre que la sociedad matriz la tenga registrada en su contabilidad consolidada o en la memoria. Criterios para tener correctamente registrados la contabilidad de bienes y derechos en el extranjero. Los criterios para entender que los bienes y derechos y todos en el extranjero se encuentran correctamente registrados son establecidos en los artículos 42 bis, 34 y 54 bis 5 del Reglamento General aprobado por el Real Decreto 1025/2007 del 27 de julio. En todo caso, entendemos que la contabilización ha de ser en sentido amplio, es decir, y que de la misma, de la contabilidad, se pueda extraer con suficiencia y de manera indubitada la información de la existencia de ese bien o derecho del extranjero. Si yo, con la contabilidad, en un análisis de la contabilidad, cualquier auditor puede extraer con suficiencia y de manera indubitada la existencia de esos bienes o derechos con carácter individual, individualizada, y que efectivamente la contabilidad muestra, o bien en la memoria, o bien en la contabilidad consolidada, o bien en unas varias cosas aparte, y puedo extraer con suficiencia, hay que indicar la existencia de ese bien o derecho en el extranjero, pues se encuentra perfectamente o correctamente registrado. Es un criterio, por lo tanto, una contabilidad suficientemente amplia. Es decir, ¿vale? Y acabamos ya lo que es la exposición de las preguntas frecuentes,
y ya dejo paso a la segunda ponencia, a la ponencia de nuestro de Jordán, con la pregunta referente a un supuesto, por ejemplo, de presentación de una declaración incorrecta, ¿no? Y las consecuencias que tiene la falta de presentación, la sanción en este caso por la falta de presentación. Como se ha interpretado en un sentido amplio, en un sentido beneficioso para el contribuyente en este caso. Es decir, por ejemplo, si obligado tributario tiene que presentar en el modelo 720 una serie de cuentas, por ejemplo, de 3 cuentas. Cuenta número 1, cuenta número 2 y cuenta número 3. Y presenta la información, pero omitiendo o consignado datos de forma incompleta, inexacta o falsa. Por ejemplo, en la cuenta número 1, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho ha sido que ha cometido, efectivamente, pues no ha consignado todos los datos o conjunto de datos de la cuenta, ¿de acuerdo? Ha cometido, por ejemplo, un fallo en la razón social, la denominación o el domicilio. En la cuenta número 2 no ha identificado con el completamente la cuenta corriente. Y la cuenta número 3, por ejemplo, no ha consignado el saldo al 31 de diciembre. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Es decir, que hemos visto que hay como tres inexactitudes en este caso, o tres declaraciones de forma incompleta. Se ha omitido declarar de forma incompleta 3 datos o conjunto de datos de 3 cuentas diferentes y que están en 3 registros distintos. ¿Cuál es la sanción mínima? La sanción mínima opera, acordamos que era de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Opera por cada obligación de información. La sanción mínima era de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos y 10.000 euros mínimo. La sanción mínima entendemos que opera por cada obligación de información, aunque el modelo son 3 obligaciones de información, cuentas, valores seguros y rentas e inmuebles, consideramos que opera por la obligación de información en su conjunto. Es decir, la sanción mínima sería 10.000 euros. La sanción correspondiente al caso planteado, ha habido 3 inexactitudes o 3 omisiones y por lo tanto cada uno ha determinado 5.000, 5.000 y 5.000. Ha determinado 15.000. Por lo tanto, la sanción que se va a imponer va a ser 15.000, que supera a la sanción mínima de 10.000. Otra forma de entenderlo es que la sanción mínima fuese de 10.000 euros por cuentas o por todos los valores o por todos los inmuebles. No. La sanción mínima opera para el conjunto de cuentas, valores seguros o rentas e inmuebles. La sanción mínima son 10.000, pero con este caso ha habido 3 infracciones de 5.000 euros cada una. La sanción mínima, por lo tanto, son 5.000 por 3, 15.000. Ese es el ejemplo, en este caso, de cumplimentación incorrecta de la declaración. Insisto, en esta parte expositiva teórica se ha intentado determinar la obligación de declarar, muy importante el por qué, quiénes están obligados a declarar, qué bienes han de declararse, qué datos se piden de la declaración, qué consecuencias tiene la falta de presentación de la declaración y en una serie de preguntas frecuentes, las preguntas que en este caso la práctica de los contribuyentes, las inquietudes de los contribuyentes nos han hecho llegar, pues ha intentado exponer en esta presentación pues las preguntas y las respuestas a fin de facilitar la documentación. A continuación, por lo tanto, yo solamente me quiero agradecer su atención y se pasa a la segunda parte, una parte ya más práctica acerca de cómo se presenta la declaración de bienes y derechos en el extranjero.